Saludos amigos, les habla Gabriel Andrade desde Dubái. Y hoy del otro lado de la cámara me acompaña el profesor Antonio Piñero, que él está allá en Galicia haciendo de las suyas con su velero. Un gran navegador. Bueno, Saludos Antonio, bienvenido. pues nada, bien hallado y en ti además, ya sabes, ¿no? Como tantas veces, pues saludo a todos los que tarde o temprano nos verán y nos oirán, espero. Vale, vale. Bueno, pues hoy te propongo hablar sobre un tema un tema que me ha interesado mucho últimamente, que es cómo el Nuevo Testamento concibe la vida después de la muerte, porque hay dos libros en particular que estuve leyendo recientemente y creo que merece la pena expandir sobre este tema. Uno es de Bart Ehrman, que está escrito en inglés, algo así como La vida después de la muerte, y la otra es de un español que yo creo que tú conoces muy bien, que es Javier Alonso, que ha escrito también un libro sobre la vida después de la muerte en la Biblia, muy interesante. Pero claro, eh, Bueno, sobre todo el libro de Javier Alonso, que es, digamos, él se llama secuaz mío, es alumno mío y formamos una tríada, Eugenio Gómez Segura, él y yo, y tenemos todos los años reuniones verdaderamente interesantes en la Universidad Popular de Logroño. Y yo no sé si conoces un libro que te voy a presentar, que es este. sí, sí lo conozco y lo he estado leyendo. Y lo he estado Ah, leyendo. bueno, El juicio porque aquí final, por ves supuesto. Lo que pasa es que el son, juicio. digamos, varios autores, ¿no? No es uno solo. Pues Javier Alonso, Eugenio Gómez Segura y yo, fundamentalmente. Claro, En la claro. parte del infierno hay otro colega de la facultad, Ignacio Rodríguez Alfajeme, pero la parte mía es larguísima a propósito de la vida después de la muerte, que realmente podemos decir que el Nuevo Testamento tiene muy poco. Bueno, vamos por Yo partes. te, Vamos por parte. Mi plan es hablar, quizás esto no lo terminemos en una sola conversación, pero bueno, ya seguramente habrá futuras ocasiones para tomar el tema. Dinos cuando llegó Jesús al mundo, ¿qué se creía en el judaísmo del siglo I sobre qué iba a ocurrir cuando una persona moría? En el judaísmo del siglo I, en el ambiente en el que vivió Jesús. sí, lo que normalmente la gente creía, es decir, la gente corriente, es que el cuerpo se disolvía de alguna manera. No todo el mundo creía que el cuerpo se mantendría, digamos, de una manera inestable, pero ahí para ser recuperado, sino podría disolverse. Te diría que no había en el judaísmo una creencia que fuera determinante para todos. Yo me he hartado de repetir que el judaísmo no es una ortodoxia. Dos judíos, tres opiniones. Entonces, lo que yo intentaré responderte ahora no corresponde a todo el mundo, porque es que eran ortodoxos judíos, ortodoxos, que tampoco existía la ortodoxia, sino que pertenecían al pueblo judío, gente que tenían unas concepciones del mundo del futuro absolutamente distintas. Tan judío era un saduceo que creía que yo muerto o tú muerto es como un perro o como un caballo o como cualquier animal, se acabó, plum, ya no hay otra vida más allá. Como digamos cualquier agnóstico, cualquier ateo, cualquier racionalista, cualquier persona no creyente de este mundo. ¿Qué es lo que éramos antes de nacer? Pues nada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer o ser, perdón, después de morir? Pues nada. El principio igual al final. Bueno, eso eran los saduceos y eran tremendamente judíos y tremendamente fieles a la ley. Nada que ver con Jesús, que era fundamentalmente fariseo, nada que ver con los saduceos y el fin del mundo futuro. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿qué piensa un judío corriente? Pues mira, me pones en un aprieto porque tendría que separarlos por partes. Ahora bien, si hacemos caso a Flavio Josefo, que dice claramente que el pensamiento general de los judíos estaba dominado por los fariseos,
Es decir, que muy pocos, salvo los saduceos de número del grupo de saduceos, sobre todo en Jerusalén, muy pocos pensaban como los saduceos y muy pocos pensaban como los esenios, porque los esenios eran, digamos, un grupo estricto, particularista, que no permitía que otros, digamos, participaran si no fueran ellos. Así que, perdona que te diga, pero tendríamos que hacer tres partes, ¿no? ¿Qué pensaba un judío? Bueno, pues depende si era afín a los saduceos, muy poco, si era afín al pensamiento esenio, porque había esenios, naturalmente en Qumrán, pero había otro montón de esenios, como nos cuenta Plinio el Viejo y como nos cuenta Filón, que vivían en las afueras de las ciudades y que por lo tanto tenían un cierto contacto con los demás. Ahora bien, repito, ¿qué es lo que pensaba un fariseo? Pues un fariseo pensaba que el cuerpo se semidisolvería, que había que guardarlo claramente en un sarcófago. Ya ¿sabes cómo era un enterramiento? De esto en el siglo I, ¿lo sabes? ¿O no te queda claro? Bueno, me imagino que poniendo las piezas de tela como los sudarios, más o menos como enterraron a Jesús, No, ¿no? sí, no, pero es que primero lo que se hacía era que se embalsamaba el cuerpo externamente, que duraba bastante, y la gente que tenía posibles lo que ponían es al cadáver encima de una mesa, y así lo dejaban un año. Y al cabo de un año volvían y lo que quedaba de ese cadáver se metía en una urna, que eso es lo más que hemos conservado, como la famosa urna de Talpiot y otras más. Tenemos muchísimas urnas y ahí lo que se quedaba pues es pues huesos o polvo o lo que sea. Y una vez metido en una urna se metía en una suerte de nicho. Pero ¿qué ocurre? La mayoría, a tenor, digamos, de lo que puede leerse, no del Nuevo Testamento, que habla poco, sino del judaísmo en general, es que en el momento en que llegara el reino de Dios, y aquí empiezan a dividirse de nuevo las opiniones, unos dicen, todo el mundo resucitará, es decir, todo el mundo, buenos y malos, y entonces si hubieran sido enterrados de una u otra manera, saldrían, digamos, esos huesos y se recompondrían, pero nunca dicen, ¿cómo te vas a recomponer? ¿Como tú ahora? ¿Como yo? Cuando casi tengo ya casi, como quien dice, 80 años y tú tienes 40, no lo dice en ninguna parte. Como un niño pequeño, como un hombre maduro, probablemente como el ideal del hombre, que es maduro. Y entonces, una vez recompuesto, piensa la mayoría, habría un juicio que confirmaría el juicio, digamos, particular. Pero antes debo decir que normalmente los judíos del siglo I pensaban que las almas, después de vagar durante 7 días para que se muriera bien el cuerpo, ¿no?, iban a un lugar que ellos llamaban Sheol o Hades. Era un depósito de almas. Y aquí se bifurcan también las ideas. O sea, me dirá la gente, bueno, pero ¿qué pensaban los judíos si no hacen nada más que bifurcar y bifurcar? Es que te digo que los judíos pensaban de 1000 maneras distintas. Normalmente esas almas estaban allí esperando. Y en el momento en que fuera, digamos, la resurrección universal, paréntesis, o de los justos, o solo de los justos judíos, es decir, cada uno pensaba de alguna manera, y en el Nuevo Testamento, en Lucas, aparece claramente un Jesús hablando solo de la resurrección de los justos, es decir, los otros ni resucitarán. Es decir, había algunos judíos que decían, como afirmaba yo antes, que se acabó después de la muerte. Si eres un malvado, lo mejor es que te aniquilen. ¿No comprendes? Porque si encima te vas a estar toda la vida que te queda después de la muerte, que es eterna, como pensaba Jesús, en el infierno, pues es horrible. La mayoría
piensa que no, que eso no es así, que la mayoría serían transportados al cielo porque habría una suerte, también es una idea judía, una suerte de estado intermedio en el que almas, cuerpos, etcétera, serían purificados. Bueno, ¿y cómo es ese estado intermedio? Pues tampoco se puede decir que lo opinaran todos. ¿Cómo sabemos nosotros estas ideas? Pues porque tenemos textos que son el Apocalipsis siríaco de Baruch, el libro cuarto de Esdras, el testamento de Abraham, pasajes de los testamentos de los 12 patriarcas, es decir, libros considerados apócrifos del Antiguo Testamento que nos hablan un poco de la vida futura, pero vemos que son cada uno tan dispares que de verdad me pones en un aprieto tremendo. Y ya te he dicho que es dividir y unos pensaban estos y otros. Así que en línea general, vamos a resumir. Un judío de ámbito fariseo creía que su cuerpo se disolvería en polvo, pero no se diluiría totalmente, que habría una resurrección, que su alma mientras tanto estaría esperando en el depósito de las almas, que allí sería feliz relativamente, pero no del todo. La mayoría pensaba que eran muy pocos los que estaban en la mesa, digamos, del banquete celestial, unos cuantos que estaban en el seno de Abraham, no todos. Entonces este individuo pensaría, bueno, yo estoy aquí en este depósito, me sacarán, se unirá mi cuerpo, como sea, probablemente como hombre o mujer adulta, y luego tendré un reino aquí en la tierra de Israel. Aquí, ¿vale? Aquí, no allá. ¿Y cuánto tiempo voy a estar yo aquí? ¿Ah? Pues unos dicen, en el siglo II antes de Cristo, y entonces ya no respondo directamente a tu pregunta, en el libro de los jubileos, en el libro de Enoc y en otros, ese reino de Dios, cuando me haya muerto, haya habido un juicio y empieza el reino de Dios aquí, ese reino sería indefinido. Indefinido. En el siglo III antes de Cristo, te repito, partes antiguas del libro de Enoc, con H, o partes del libro de Jubileo, el reino sería indefinido. Pero resulta que con el tiempo, poco tiempo después, en época, 200 años después, cuando hay mucho influjo en Israel, curioso, de la mentalidad platónica vulgar, y empieza a pensarse que todo lo de este mundo no puede ser indefinido. Fíjate lo que te digo, judíos, pero influidos de una mentalidad griega. Lo de arriba es perfecto, bueno, eterno. El mundo de las ideas, lo de abajo, es finito, mortal, carnal, perecedero. Entonces, ese reino primero aquí en Israel durará decenios, centenares de años, 1000 años, 10.000, cada uno pensaba lo que podía. E inmediatamente después, y ahora empiezo a juzgar el pensamiento de un judío fariseo, que queda muy poco a propósito de todo esto, me paso a los judíos fariseos que son judeocristianos y empiezo a pensar en judíos que creen que Jesús es el Mesías, por eso el Cristo, por eso se llaman cristianos, ¿no? Porque la única diferencia que había entre un judío primitivo que creía en el Mesías era eso, yo creo en el Mesías, de lo demás soy como otro judío corriente. Bueno, pues entonces podría pensar que pasado ese tiempo, ¿cuánto? Pues yo te digo, 400 años, 1000 años, 700 años. Luego se establece otro segundo reino y allí sí, ese ya es eterno y duradero y normalmente el judío piensa
que va a tener cuerpo. Curiosamente, ese pensamiento judío está en Pablo. Hemos hablado de ello muchas veces de él, que Pablo es profundamente judío. Un judío no puede pensar de verdad, y fariseo, que un ser humano sea completo si no tiene cuerpo. Es más, te diré una cosa sorprendente. El judeocristianismo del siglo III, en lo poquísimo que nos ha quedado, por ejemplo, en la literatura clementina, dice que Dios tiene cuerpo. ¿A que no te lo imaginas? Dios tiene cuerpo, pero es un cuerpo distinto. Y lo tiene sobre todo porque un judío pensaba que si tú no eras somáticos, que tienes un soma, un cuerpo, no podrías existir. Te hago un paréntesis. En toda la Biblia de los hebreos, pero traducido al griego, la palabra incorporal no aparece ni una vez. O sea que Dios es de alguna manera corporal, pero es un cuerpo que es espiritual. Ahí tienes lo de Pablo. Pero, digamos, por ejemplo, ellos habrían dicho que se puede medir, Dios mide tantos metros o pesa tantos kilos. No, a eso no llegan. En absoluto, Dios tiene manos, tiene mano derecha e izquierda, y Dios puede, digamos, tener ese cuerpo, pero solamente para que lo veas tú, sin las, digamos, los defectos corporales que tienen. Porque uno es gordo y otro es flaco, y uno es listo y otro es tonto, y uno es tuerto y otro no, y uno es manco y otro no. Dios no. Dios no. Dios tiene la perfección, no puede pesar. Lo único que pasa es que está en un lugar, no está en el vacío, solo que ese lugar es absolutamente indefinido. Ojo, te estoy hablando de judíos, ¿eh? No te estoy hablando de cristianos. Y del siglo III. Quedan muy pocos, pero quedan algunos. Y entonces esos piensan que Dios está en un sitio. Y que no puede haber dos dioses, sencillamente porque como él ocupa todo el sitio, arriba, abajo, vienen a decir, no con toda claridad, que no son 4 dimensiones, sino muchas más. Es como la moderna física cuántica, que se acabaron las 3 dimensiones, ¿no? Dicen que puede haber hasta, yo qué sé, hablo un poco de oída, 16 dimensiones. Bueno, pues estos judíos piensan así. Como los judíos, y esto lo hemos dicho alguna vez, son gente que evoluciona lentamente, tanto en su lengua como en su mentalidad, evoluciona muy lentamente. Paréntesis otra vez. Te dije alguna vez que una inscripción en arameo del siglo VIII antes de Cristo tiene un arameo muy parecido al del siglo V después de Cristo. Es decir, 13 siglos después. Para nosotros es inaudito. Las lenguas semíticas son lenguas bastante fijas y lentas, muy moldeadas, que evolucionan muy lentamente. Muy lentamente. Los judíos modernos son capaces de hablar en un judeo lenguaje moderno semi-inventado, pero con formas que son del siglo III después de Cristo, que está en la Mishnah, y mezclado con arameos y otro, digamos, hebreo un poquito menos desarrollado, lo menos, del Talmud. Entonces, un judío lentamente va, digamos, cambiando. Bueno, pues volvamos al tema, no quiero escaparme. Si Dios tiene cuerpo, un hombre, un ser humano, no es verdaderamente ser humano si no tiene cuerpo. Para un judío... Pero haga una pausa ahí un momentico, Antonio, porque, vale, o sea, estamos de acuerdo en que los fariseos, sobre todo, que es de quienes estamos hablando aquí, dicen, bueno, no puede haber una existencia sin cuerpo. Pero al mismo tiempo has hablado del estado intermedio. Y quiero que creces ese un momento ahí, porque en el estado intermedio no hay cuerpo. Y me has hablado de la duración
digamos, del estado cuando ya el cuerpo ha resucitado y tal, pero según ellos, ¿cuánto podía durar, según los fariseos? El estado intermedio. Sí, ¿y ¿Cuánto cómo puede durar? era? Sí, no solamente la Bueno, adoración, sino también qué se hacía en ese estado intermedio cuando no se tiene cuerpo, pero presumiblemente lo que se tiene es alma. ¿Qué tipo de actividad hay en esa existencia? pues depende. Unos pensaban que las almas se estaban dando vueltas, así como volando en una especie de aire. Otros pensaban que estaban en el depósito de almas y que estaban allí tranquilamente esperando como adormecidas. Otros pensaban, sí, también muy cruelmente, que esas almas que estaban allí estaban mirando a la tierra y se estaban regodeando de los futuros castigos que iban a tener los malvados que le habían fastidiado en vida. Es decir, no es que yo no te puedo describir el estado intermedio, porque el estado intermedio yo lo saco del libro cuarto de Esdras, fundamentalmente. Y el libro cuarto de Esdras apenas que lo tenemos estoy mirando hacia arriba, en los apócrifos del Antiguo Testamento, el volumen sexto, el que inició, bueno, la edición 10 macho cuando murió, pero vamos, yo era, digamos, junto con María Ángeles Navarro y Alfonso de la Fuente, éramos como su mano derecha, pero sobre todo yo, en algunos aspectos, ¿no? Que le servía casi como de secretario al principio. Pues bueno, eso está ahí, en ese libro de Esdras, editado por mí, pero que no es el autor. Yo no soy el autor. Es Domingo León. Tiene un montón de teología y de explicaciones. Yo diría que si algún tiempo tuvieres, podrías entrar, yo sospecho que ese libro puede estar fusilado en internet, pero si no se lo pides a Ediciones Cristiandad, el libro sexto, que son los Apocalipsis, y ahí te puedes enterar de todo y verás la confusión enorme que hay. De verdad me estás poniendo en un aprieto porque estaría decenas de horas hablando y la gente diría que estoy loco porque estoy diciendo una cosa y la contraria. No, no digo la contraria, es que el pensamiento judío es absolutamente variado. Te lo repito, no hay ortodoxia en el judaísmo. Es más, te sorprendería si te dijera que se ha llegado a la conclusión que los judíos no creen que ellos hayan tenido nunca ninguna religión. Que el judaísmo no es una religión, es un culto, es una manera de vivir, es una alianza con un Dios muy cercano. Pero creo que es una religión. ¿Es que puedo yo acaso religarme, unirme de verdad con el Dios Todopoderoso? Eso sí. Te perdí ahí. Vamos a ver si regresas. Ah, ya, no, que se perdió un poquito la conexión. Si puedes mover un poquito la cámara, Antonio, para que se vea. Ahí, muy bien. Ahí. Es Sí. realmente increíble, ¿no? Increíble lo que yo te decía. Ahora, vamos a ver, que he perdido un poco la idea con esto de Bueno, la no, cámara. me estaba diciendo lo caótico que eran estas creencias porque Sí, eran no, por supuesto, y no. mucha gente Pero yo creía había cosas muy empezado, distintas. yo había empezado, sí, que no es, que el judaísmo no es ni siquiera una religión. Es un modo de vida, es pertenecer a un pueblo, es pertenecer a una etnos, a una nación. Tú a un judío del siglo I no le puedes decir, ni del siglo II menos, ni del tercero, que tú vas a establecer con Dios, digamos, una relación que no sea la de una criatura. Pero al mismo tiempo hay historias de los rabinos que cuentan que estando reunidos los rabinos discutiendo un tema de la ley, quiere intervenir Dios, para dar su opinión sobre la ley que ha promulgado él, es decir, a través de Moisés. Y le dicen los rabinos, oye, muy suavemente, pero déjanos en paz. Tú eres Dios, estás en otra esfera, ahora estamos en la esfera de los humanos, somos nosotros los que tenemos que interpretar tu ley. Y cogen y le echan de la reunión. O sea, todo eso es posible en el judaísmo, una distancia inmensa y una cercanía inmensa.
un contacto de Dios como Padre, ¿eh? Y yo soy su hijo, y ese es un Dios súper trascendente que está ahí, que yo no lo puedo alcanzar. Todo es posible en una mentalidad judía. Lo siento mucho. No, 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 claro. Yo sabía que me ibas a dar esa respuesta porque efectivamente quien ha leído estos libros, como El juicio final ese que tú tienes ahí, o el libro de Javier Alonso, o incluso el de Bart Ehrman, uno cae en cuenta lo heterogéneo que era esto. Pero para precisar y para no, digamos, quedar tan abrumados con la heterogeneidad, vamos a pasar a lo que sí propiamente dijo Jesús. Entonces, habiendo admitido que cuando Jesús viene al mundo, esto es una cosa muy, muy heterogénea y que en una esquina un fariseo puede decir una cosa y en otra esquina un saduceo puede decir una cosa muy distinta, o incluso entre los propios fariseos eso es un caos porque no se ponen de acuerdo. Háblanos un poco ya, y supongo que aquí sí es un poco más fácil precisar qué enseña Jesús, el Jesús histórico. No propiamente la redacción posterior de los evangelios, sino en tu reconstrucción de la figura de Jesús, ¿qué creía Jesús? ¿A cuál de estas escuelas se adscribía Jesús respecto a la existencia después de la muerte? Después de la muerte. Bueno, pues la existencia después de la muerte, según Jesús histórico, creo, depende absolutamente de lo que él pensaba del tiempo mesiánico, del tiempo del Mesías, y de la entrada en el reino de Dios. Yo estoy convencido de que el Jesús histórico, no el Jesús, llamemos, de transmitido, pensaba, y lo he defendido en el libro sobre el juicio final de Daf, pensaba que el reino de Dios sería como habían dicho los profetas y que él no tenía que explicar en absoluto lo que era el reino de Dios porque todo el mundo lo sabía. Lo primero que te quiero decir es que Jesús jamás explicó el prenotando para la vida después de la muerte, a saber qué es el reino. Y he puesto muchas veces el ejemplo. Si Jesús jamás explica qué es el reino de Dios, es lo mismo que un político cuando está hablando de que hay que mejorar la democracia, de que hay que luchar contra la corrupción, no se para a explicar a todo el mundo, oiga, mire usted, la democracia es un sistema que viene de demos, el pueblo, de crateo, dominio, el dominio del pueblo. Consiste en que el pueblo debe de tal. Eso ni se le ocurre, porque a lo mejor en ese meeting que tiene que habla 40 minutos o 30 minutos o 10 minutos. Da por supuesto que todo el mundo sabe lo que es la democracia. No se lo explica, ¿sí o no? Bueno, pero Pues hay algunas... Jesús no lo explica. Bueno, pero Entonces, antes de que sigas ahí un momentico, hay algunas parábolas que dieran la impresión de que sí es una explicación. Entonces, lo que te quiero preguntar, ¿esas parábolas son originarias de Jesús o son añadidos posteriores? Por ejemplo, el grano de mostaza o no, las lámparas. Vamos a ver. Esas parábolas, de las cuales probablemente 3 o 4 podemos probar que son auténticas. Hay un librote del famoso Meyer que tú lo conoces igual que yo, el volumen 5, en el que dice que, que las parábolas verdaderas, pues esa, el grano de mostaza, el banquete, los viñadores homicidas, poca cosa más, ¿no? Poca cosa más, 4 solamente. Bueno, esas parábolas que tú dices que explican el reino de Dios, no, son dibujitos para entender algunos aspectos, pero no explican el núcleo. A ver, dime alguna parábola, según tú, que explique el núcleo de lo que es el reino de Dios. Que no me voy a escapar, ¿eh? Te diré lo que yo pienso. Dime alguna. Bueno, quizás la de los chivos y los corderos, que ahí la verdad es que explica bastante bien lo que va a venir y el castigo. Y alguno del lado derecho. Perdón, eso no explica el reino, qué es el reino de Dios. Perdona que te contradiga. Bueno, explica el juicio, digamos, no el reino. Pero explica el juicio y que unos irán a la izquierda, es decir, a la condenación, y otros a la derecha. Sí. Pero eso es
uno de los momentos del mundo futuro. Y tú me has preguntado, ¿qué pensaba Dios que es el mundo futuro? Y yo te respondo, depende del reino, pero estamos en un problema porque jamás se explica el reino. Entonces, si jamás se explica el reino, como el político no explica lo que es la democracia, tenemos que pensar que Jesús hablaba del reino, lo que le entendían los oyentes, y que esas parábolas más bien lo que explican son pequeños detalles que adornan la imagen, pero no el núcleo. Entonces, ¿cuál es el núcleo? El reino de Dios es entrar y participar de las bienaventuranzas de Israel, en el mundo de Israel, aquí, tal como han dicho todos los profetas anteriores. Es decir, el reino de Dios es la bienaventuranza futura de Israel, según han dicho todos los profetas. Y ahora concretemos más, por aquello que te digo que no me quiero escapar. ¿Qué es ese mundo futuro y ese reino? Bueno, pues primero, que es necesario entrar en él, y solo entrará en él aquel que o sea judío de verdad y cumpla la ley de Moisés, o al menos algunos paganos que hayan cumplido la ley natural que es el núcleo de la ley de Moisés, es decir, el decálogo. Segundo, cuando entras, resulta que antes de entrar en ese reino hay el estado previo de que Dios, por medio de un agente mesiánico, su mano derecha, que es un ser humano, ha barrido a todos los enemigos de Israel. A todos. Es decir, en el caso de Jesús, ¿me pides concreción? Pues a todos los romanos. Y a todos los judíos, colaboradores de los romanos. Ese es el paso previo. Una vez que ha pasado eso, ningún romano se salva en esto. Ningún romano se salva. No, señor. Salvo O sea el romano. Podemos presumir que esas historias donde pintan algún legionario bueno en los evangelios, cuando, por ejemplo, cuando Jesús cura al servidor del centurión. Y el otro soldado romano que en la crucifixión dice, este era el verdadero Hijo de Dios, eso es añadido posterior, eso no ocurrió. Bueno, normalmente son añadidos posteriores, pero el soldado que se salve pertenece a eso que he dicho antes, aquel que no conociendo al Mesías ni al judaísmo de una manera insalvable, es decir, porque es japonés, porque es árabe, porque es bantú o lo que sea, si ese cumple la ley natural, de algún modo puede entrar en el reino de Dios, porque el que ha cumplido la ley natural ha cumplido lo esencial para entrar en el reino. ¿Está claro? Sí. Pero bueno, una vez que digamos que se han liquidado a todas las naciones, porque la inmensa mayoría no aceptarán eso, hay que liquidarlas. Quedará Israel solo. Israel vencerá a todas las naciones, es un pueblo pequeñito. Lo mismo que Gedeón, con 300 venció a 30.000 amalecitas. Exactamente igual, porque la mano de Yahvé está con él. Es decir, Dios actuará con 12 legiones de ángeles. Mateo 26. Dice Jesús, yo puedo invocarlo, pero no lo voy a hacer. Actuará y machacará a todo el mundo. Entonces, una vez machacado a todo el mundo, sí que quedarán algunas naciones. Piensa que la tierra es plana, absolutamente plana. En el centro está el monte Sión y Jerusalén, y en el centro está Israel. El resto de las naciones, y que la tierra es plana, puede ser redonda, puede ser cuadrada, está rodeada de agua, por abajo está el abismo y por arriba está el cielo. Entonces, el resto de esas naciones, tal como pensaba probablemente Jesús, que tendría esta imagen del mundo, tal como ya lo he descrito ahora, el resto de las naciones estarían atemorizadísimas y obedecerían a Israel y reconocerían que su Dios es el Dios único. Y estarían así quietecitos. Y lo que harían sería, como la tierra de Israel ya era bendecida por Dios, y era una tierra que daría leche, miel. Vamos, si tú lees la descripción del reino mesiánico en el libro siríaco de Baruch, te ríes, porque una vid tiene 1000 pámpanos y cada pámpano tiene
1000 racimos y cada racimo tiene 1000 uvas y cada uva da 1000 litros de vino. Es una exageración para decir que ese reino será maravilloso. Fluye la leche, la miel, los ganados. No hay laboreo. Ese es el reino que esperaba. Pero encima, para colmo, Israel pensaba que, y Jesús también, que esas naciones humilditas que estaban diciendo, sí, sí, ya ves, Dios, pero que en el fondo lo tenían mucho, no es que creyeran en él, mandarían sus camellos y dromedarios para llenar de riquezas. Recuerda, es el mito de Salomón y la reina de Saba. Es lo mismo, para llenar de riquezas a Sión. Sión abundaría de oro y de plata. E Israel, tan pequeñita, gobernaría el mundo entero. Eso es el rey. Primera Ahora, fase. sí, pero antes de que sigas un momento, Antonio, porque como estamos hablando desde la vida y después de la muerte, Jesús habría, corrígeme si no es así, pero según yo lo entiendo, Jesús no habría dicho que hay que morir para llegar a esto, porque él claramente dice en el sermón ahí en el templo de Marcos 13, donde muchos de los que ustedes están aquí escuchando no van a morir, sino que esto va a llegar antes de que ustedes mueran. Exacto. Y yo presumo que él tampoco esperaba morir. Es decir, que él pensaba que Es cierto. su propia vida. Es cierto, totalmente cierto, pero si por casualidad, dado que él sabía que se había metido en la boca del lobo, tenía que morir, lo dice en ese relato de la última cena, que habría que cribarlo mucho, pero que tiene algunas frases que son auténticas. ¿Qué es esto de decir, oye, estoy aquí en una cena de despedida, sé que me he metido en la boca del lobo, aquí hay una copa, vamos a beber esta copa de vino, que estoy seguro que ya no lo voy a beber más? Hasta que lo beba nuevo, no es de nuevo, sino vino nuevo en el reino de Dios. Es decir, Jesús sabía que se había metido en la boca del lobo, que podía morir. Él no esperaba morir. Fue a Jerusalén a triunfar. Pero ¿y si le fallaba a Dios? Que también le había fallado también a algunos profetas. Él no se creía un profeta, podía morir como los otros profetas en Jerusalén. Pero dice, bueno, si yo muero, vendrá inmediatamente el reino de Dios. Es como una suerte de decir, tu siervo preferido, este profeta que está anunciando inmediatamente esta venida maravillosa de tu reino, a lo mejor tiene que morir, pero eso durará muy poco. Mi cuerpo resucitará y allí estaré en un banquete y beberé de nuevo el vino. Ese es el reino, por lo menos primera fase, habría que distinguir, que pensaba Jesús. ¿Por qué? Porque es el reino que pensaban los judíos de su tiempo. Repito, jamás podemos decir que Jesús pensaba otro reino porque nunca explicó el núcleo, nunca, sino que esas parábolas explican los alrededores, las condiciones. Por ejemplo, la palabra de la perla o de la cizaña o de la mostaza. Sí, el reino de Dios al principio, Jesús es un alucinado que está pensando que ya está a punto de alborear ese reino. Fíjate, cuando dicen el reino de Dios está aquí, la gente no cae en la cuenta que cuando dice eso claramente Jesús, que puede ser que lo dijera alguna vez, está hablando retóricamente como cuando yo digo, mira, sé que va a bajar el barómetro, que ha bajado ya, que el cielo está negro, pero no ha pasado nada. Todavía no. Le digo, ya está aquí la tormenta. Pero la tormenta no viene hasta dentro de 6 horas. Claro, claro, Y sin el embargo, sentido veo de... el presente. ¿Sí o no? Sí, claro, el sentido de inminencia, de que esto ya viene, que aún no está. Eso viene. Eso viene. Y por lo tanto yo puedo hablar en presente porque me entiende todo el mundo que el reino de Dios no está aquí. Porque si yo creo que el reino de Dios es el triunfo de Israel sobre las naciones y que yo voy a vivir en una jauja feliz, es evidente que yo sé que el reino de Dios no ha venido. Y repito una y mil veces, no está explicado y ni Jesús explica qué es el reino y por lo tanto tenemos que imaginárnoslo como lo describen los profetas y cómo lo pensaban los judíos en aquella literatura que los judíos llaman literatura de la época del Segundo Templo. Es decir, aquella literatura que va
desde el siglo VI, 589 o por ahí, inicio cuando las tropas de Nabucodonosor acaban con el templo de Salomón, ciertamente hasta el final del templo de Herodes, que es el año 70. Son 670 años, poco más. Por ahí. Bueno, pues ahí, o grosso modo, ahí hay un montón de literatura judía, entre los cuales están los manuscritos del Mar Muerto. Un montón. Y es más, el Nuevo Testamento es literatura judía. Todos los autores del Nuevo Testamento son judíos. Alguno me dirá, y también Lucas. También Lucas. Bueno, pues Lucas, si no era judío, era un prosélito. Y me da igual, pero sabía más judaísmo que otros muchos. El Nuevo Testamento es la perla de la literatura judía del siglo I, junto con algunos textos de los manuscritos del Mar Muerto y junto con algunos otros textos de esa literatura de la época del Segundo Templo que podemos fechar en el siglo I, que también hay, o en el entorno. Ya te he nombrado dos importantísimos, Cuarto de Esdras, Apocalipsis de Baruch, o te puedo nombrar el libro de las parábolas de Enoc. Es decir, del libro primero de Enoc hay una sección que no está en Qumran, que es el capítulo aproximadamente 37-38 hasta el 71. Eso probablemente es del siglo I, pero antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, ahí hay mucho. Ahí hay mucho. El Nuevo Testamento también te informa. Bueno, pero volvamos al Jesús histórico. Entonces ya nos has dicho, bueno, que Jesús da por supuesto cómo es el reino, pero hace continua mención de él. Al punto, y esto lo añadía yo, pero bueno, lo refuerzas tú, de que es muy probable que él creyera que esto iba a ocurrir sin que los que estaban escuchándolo muriesen, o sea, que iba a ocurrir en su propia vida. Él puede ser que tuviera temor de que lo matasen porque, como tú dices, estaba entrando en la boca del lobo con su proclama mesiánica y tal, y los romanos seguramente, pues, él seguramente tenía una noción de que los romanos estaban interpretando eso como agitación política y él se veía quizás amenazado. Pero fuese como fuese, era un anuncio inminente porque esto estaba por venir. Ahora, para aquellos que ya habían muerto, pues resucitarán. Vale, ¿y qué ocurre? Ya a esto quiero llegar. ¿Qué ocurre en el esquema de Jesús entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección? ¿Hay para él un estado intermedio o sí, el estado intermedio es el del Hades o el Sheol? Él más bien se inclina a través de lo que podemos saber por el Nuevo Testamento, es decir, Primera Pedro, ¿no? Que dice que Cristo, es decir, Jesús, ya no está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, ¿no? Que en el momento en que muere y hasta el momento que resucita, baja al Hades, al Sheol, al Hades, a predicar su evangelio, es decir, la buena nueva de que ya ha llegado el tiempo mesiánico y de que se inaugura el reino, y después dice la historia, pero ya apócrifa, que se abren las puertas del infierno y con él salen todos los justos que estaban allí esperando y se van al cielo. Es decir, que lo que podemos imaginarnos que Jesús imaginaba a tenor de lo que pensaba el autor de Primera Pedro es que ¿qué hacen allí? Pues estar esperando en el depósito. Por ejemplo, el alma de Samuel, un santo luego para los cristianos, aunque a lo mejor no era tan santo. ¿Qué es lo que hace en el Sheol cuando Saúl, por medio de la pitonisa de Endor, evoca su alma molestándolo, por supuesto, y él no tiene más remedio que salir? Pues está esperando allí. ¿Y cómo es el alma? ¿Cómo se lo imaginaba? Pues como los griegos. El alma entonces era como humo. Pero no es un lugar de sufrimiento. No, pero las almas que van a ser castigadas
empiezan a sentir el sufrimiento ya. Y ahí también hay divisiones. Hay algunos que dicen que el infierno va a empezar en ese estado intermedio. Hay dos textos sobre los cuales te quiero preguntar, que son los que frecuentemente se invocan para afirmar esto que tú estás diciendo, ¿no? El primero es la parábola de Lázaro y el rico. Ahí claramente hay un estado. Eso es capítulo 16 de Lucas. Sí. Sí, yo presumo que tú digamos, le darías historicidad porque coincide con lo que Jesús piensa respecto al estado intermedio. Es decir, es plausible que Jesús la haya contado. Bueno, pero puedo hacer un paréntesis. Justamente, a propósito de la historicidad, fíjate que el capítulo 16 de Lucas y en concreto esa historia del reino de arriba, de los vivos, el reino de los muertos, la comunicación, Lázaro y el rico Epulón que comía y todas esas cosas, están de acuerdo todos los críticos que es quizás el único pasaje de los evangelios del que podemos asegurar que Jesús está repitiendo un cuento egipcio. Un cuento egipcio aceptado por los judíos. Curiosamente ha sido a dar ahí, o sea que entonces es muy probable, lo probable es que Jesús contara eso o algo parecido, pero con la sabiduría proverbial de Israel, que en parte puede venir de Mesopotamia, porque ellos son arameos, o puede venir también de Egipto, sin duda alguna. Hombre, no hay mucho influjo directo de Egipto en el Antiguo Testamento, pero sí que hay suficiente, y eso daría para un cierto rato, ¿no? Pero entonces, este Jesús, sí que supongamos, no lo podemos probar, que Jesús dijo esa parábola, porque es que responde a la sabiduría del pueblo, ¿no? Pues ahí tienes realmente la idea de él y de muchos fariseos que en ese estado intermedio ha empezado ya el infierno. Porque no ha habido el juicio. Bueno, digamos... ¿Por qué? ¿Por qué no ha habido el juicio? Perdona, no, termina. Porque el que está en el estado intermedio, pero a la vez sufriendo y en el infierno, le dice, oye, tú, a Lázaro, el mendigo que está arriba, por favor, vete a la tierra y avisa a la gente que va a ocurrir esto. ¿No? ¿Te das cuenta? No ha empezado todavía el fin del mundo. Y sin embargo sí ha empezado para algunos el infierno. Un caos. ¿Qué te parece si podríamos decir que hay dos juicios? O sea, primero el juicio individual, inmediatamente después de la muerte, y ya luego el juicio final, que ahí sí es colectivo. Bueno, ¿lo podríamos plantear así? Lo podríamos plantear así, pero yo no conozco ahora mismo de memoria ningún texto del judaísmo que diga claramente hay un juicio particular. Lo dan a entender, pero decirlo claramente con estas palabras no lo dicen. Ya creo que eso del juicio particular a lo mejor es una formulación teológica tardía. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no soy un teólogo, ¿no? Pero realmente sí da a entender que una vez terminado la vida ya te juzgan, porque si no, ¿cómo va a estar ya el rico Epulón condenado mientras que sus hermanos están todavía en la tierra? Tiene que haber un juicio particular. No lo dice, oye, hay un juicio particular, pero es claro que lo presupone. Pues lo mismo pasa con otros textos judíos. No te dice, hay un juicio particular, pero es claro que lo presupone. Y presupone lo mismo. Lo mismo presupone que el alma de Saúl está en el Hades, perdón, de Samuel, está en el Hades casi como humo, pero que ese humo es reconocible del mismo modo que Patroclo o Aquiles están en el Hades, son humo, pero yo sé que es Patroclo y yo sé que es Aquiles y yo sé que es Samuel, pero es humo. Al mismo tiempo, ¿cómo es posible que el humo esté sufriendo como este rico Epulón que está viendo además que está sufriendo lo que pasa en el cielo? Son demasiadas piezas que para una mentalidad del siglo XXI no encajan. Claro. ¿Comprendes? Sí. No encaja del todo. Pero bueno, Jesús podía pensar, ¿vale? Juicio particular. Entonces, ¿ha quedado claro? No lo dicen claramente, pero claro, lo presupone.
Bueno, ¿Qué más? sí, el otro texto que tenía en mente, que pareciera sugerir un estado intermedio, sí, claramente, pero yo en este sí tendría más dudas de que eso es histórico. Es en el momento de la crucifixión cuando le dice el buen ladrón, mañana estarás conmigo no sé si el No, paraíso. no, eso no es histórico de ningún modo. Ya sé que no es histórico, porque bueno, seguramente no había un testigo ahí que estuviera bajo la cruz escribiendo, porque todos los Bueno, discípulos... aparte que ese texto presupone que él es el hijo, que Dios Padre, que de aquí se va, no sé cuánto, presupone toda la teología cristiana. Eso es teología de Lucas, Pero, absolutamente. pero, pero digamos que reafirma la idea del estado intermedio, que ya venía de antes. Hombre, o alguno dirá que reafirma la idea paulina de que nos vamos directamente al paraíso, saltándome el estado intermedio y el reino de Israel en la tierra. Lo mismo te puedo argumentar, las dos cosas. Tú Va. decías, no me mezcles aquí qué es lo que piensa Pablo y que resulta que los evangelistas están... No, no, por favor, no mezcles eso. Pero tú has puesto una frase que es evidentemente digamos, de la pluma de Lucas, que refleja un pensamiento absolutamente paulino. Paulino, totalmente. Pablo Va. se salta totalmente el estado intermedio, se salta el reino de Dios de Israel, se salta todo lo de los profetas, todo se lo salta. Y vamos directamente al paraíso, y un paraíso que es espiritual, sí, que tengo cuerpo, pero espiritual. Eso uno del siglo XXI dirá, oiga, este señor no caía en la cuenta que está afirmando algo contradictorio. Yo le digo, no, 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 para él no es contradictorio, por eso que te dije que entre la materia y el espíritu hay una línea que Dios puede ser corpóreo, pero al mismo tiempo no puede ser, no, debe ser corpóreo y al mismo tiempo es espiritual. ¿Entiendes? Pablo Sí. y Lucas se han saltado todo. Y tú y yo, y los que nos están viendo y oyendo, y en un futuro, que espero inmediato, resulta que estamos en el momento del Jesús histórico. Y el Jesús histórico no pensaba lo que pensaba Lucas. Eso está claro. Claro, ya. Bueno, ya para ir cerrando por hoy, Antonio, esta conversación la tenemos que seguir, pero para que me deje el toque final sobre lo que creía Jesús. ¿Qué nos dice? Has hablado del reino, ¿vale? Y a pesar de que él no explica, porque da por sentado, como tú bien has explicado, lo que será el reino, bueno, más o menos tenemos ciertas imágenes de un gran banquete, donde las naciones son... Bueno, unos cuantos miembros de las naciones, aunque nosotros digamos que las naciones vendrán y tal. Pero eso es retórica profética. Sí, unos cuantos, digamos, y son muy pocos los que se salvan además, ¿no? Eh, Pocos. sí, son muy pocos. Ahora, en la prédica de Jesús también hay mucho de la contraparte, o sea, él dice, bueno, los que se salven sí, va a haber un gran banquete. Es curioso porque algunos de sus discípulos incluso se pelean de quiénes o se disputan quiénes son los que van a estar sentados junto a él cuando llegue ese trono, ¿no? Como por ejemplo los dos hermanos Santiago y Juan. Eh, Claro. pero, ¿qué nos dice Jesús de la contraparte? Aquellos que no se salvan, ¿qué les va a ocurrir? ¿Qué creía él? Pues dice claramente que irán allá donde está el gusano que no se extingue, allá donde será el llanto y el crujir de dientes, allá donde el fuego será inextinguible. Y Jesús, desgraciadamente, presupone un infierno, desgraciadamente para la gente del siglo XX-XXI en el que estamos, presupone, salvo que quieras borrar los evangelios, presupone un juicio eterno. Mm. O sea, una condenación eterna por fuego, por gusano. Pero curiosamente, le pasa lo mismo que a los griegos. Cuando los griegos y los romanos describen el infierno, y eso está clarísimo en este libro del juicio final de Daf, que en el capítulo de Ignacio Rodríguez Alfajeme, que habla de eso, viene a decir claramente que la descripción del infierno mejor, ojo lo que voy a decir, entiéndaseme bien, que la mejor descripción cristiana, entre comillas, del infierno está en la Eneida de Virgilio, que se compone, pongamos, 20 años antes del nacimiento de Cristo.
o del nacimiento, no, digamos, de la era cristiana. A ver, o sea que tenemos, es sorprendente, ¿no? La mejor descripción cristiana del infierno son las almas de los condenados del infierno de la Eneida. Y resulta que son almas. ¿Pero qué sufren esas almas? Castigos corporales. Más contradictorio es imposible. Pues lo mismo le pasa al alma del rico Epulón en Lucas 16. Es un alma. ¿Pero dónde está? En el según fuego. Jesús, Y te pregunto, estaba eso. según Jesús, Estaba eso. según el Jesús histórico, te pregunto, aquellos que van al infierno también tienen que resucitar. Es decir, no es solamente en el estado intermedio que va a haber este castigo, sino que la resurrección va a ser también para los que no se salvan. Pues si hacemos caso al Apocalipsis, habrá una primera muerte y una segunda muerte. Es decir, resucitarán, irán al juicio y volverán al infierno. Si haces caso al capítulo 20 del Apocalipsis, ojo, es un libro del Nuevo Testamento, es judeocristiano y por lo tanto probablemente muy cercano al Jesús histórico. Entonces yo puedo deducir algunas ideas del Jesús histórico a través de lo que piensa el Apocalipsis de cómo va a ser el infierno. Entonces muchos de esos pueden resucitar para volver luego al infierno. Claro, evidentemente. Ya hay un juicio particular, tú estás condenado. Pero fíjate que todavía no es el juicio general. Vuelvo otra vez al capítulo 16 de Lucas. Los hermanos del rico están en la tierra y siguen viviendo y gozando, igual que él. ¿Entiendes? Sí, sí, ¿O me sí, explico? sí, sí, no, por supuesto que Bueno, entiende. yo lo siento mucho, tú dirás, menudo cacao mental, ¿a que sí? Bueno, no, claro, pero es que imagínate, si el judaísmo del siglo XXI, como tú has dicho, es mucho más un culto que una religión, es decir, si hay una homogeneidad, es más en los aspectos rituales que en la heterodoxia, que en las creencias, pues eso es lo que cabría esperar. O sea, un caos de creencias que son muy variadas las unas de las otras. Y bueno, podemos ubicar a Jesús en algunas escuelas en particular, pero habría mucha otra gente que pensaba cosas muy distintas. Y de hecho, algunos pasajes en los evangelios juegan con esta idea. Cuando Jesús se encuentra con los saduceos y le dicen, bueno, aquella mujer que tuvo 7 maridos, ¿con cuál se va a encontrar? Precisamente eso traía el choque de distintas creencias que hay. Pero ya para terminar, Antonio, y esta conversación espero que la podamos seguir en un segundo programa. Hay muchas sectas cristianas que son aniquilacionistas, es decir, en el sentido de que ellas creen que el verdadero mensaje cristiano es que solo resucitan aquellos que se salvarán. Aquellos que no se salvan, pues sencillamente al momento de morir dejan de existir. Y hay algunos pasajes bíblicos, ahorita no los tengo a la mano, pero quizás tú me los puedas mencionar, en los cuales ellos se amparan para decir Jesús desde un principio y la temprana creencia cristiana era que solo se resucitaba y solo se seguía existiendo después de la muerte para estar en el reino de Dios. Aquellos que estaban excluidos del reino de Dios sencillamente dejaban de existir y que por ende la doctrina del infierno pues es falsa según los aniquilacionistas, ¿no? Bueno, ¿Qué nos dices tú al respecto? Sé que existe esa opinión, pero en mi opinión también el pensamiento de Jesús no se ve reflejado en esta doctrina aniquilacionista. No se ve reflejado. Creo que es más bien, quizás por desgracia para algunos, ¿Sí? Es un castigo eterno y con fuego. ¿Qué le voy a hacer? 6 veces se menciona lo del fuego del infierno en diversos pasajes. Bueno, yo lo siento, pero es así. No creo. Oye, sería una bendición la aniquilación. Yo prefiero la aniquilación, por supuesto, y tú también, y cualquiera que tenga el mínimo dedo de frente. Porque ¿cómo voy a estar toda la eternidad sufriendo? Mejor que me convierta en polvo de estrellas. No, En una toma más. y además esto significó luego para la teología medieval un tremendo problema, el problema de cómo una falta finita es castigada Claro, con un castigo infinito. eternamente, con un castigo casi, no, pero te dicen, es que el castigo no es infinito, sino indefinido. No, bueno, pero es un eterno e indefinido. no me Bueno, convence tú esa dirás, juego de palabras, bla, bla, bla. Sí, Bueno, sí. pues ya me escapé.
Efectivamente. Bueno, Antonio, mira, llevamos una hora hablando, así que yo te propongo dejarlo por aquí, dejarlo hasta aquí por hoy. Pero en una futura ocasión, pues podemos seguir hablando sobre después de que muere Jesús, qué nuevas ideas se van incorporando a la escatología, a esta noción de la vida después de la muerte, ¿no? Porque bueno, si bien tú nos has aclarado bastante hoy, contrariamente a algunos otros historiadores, que el núcleo de la creencia cristiana sobre la vida después de la muerte ya está presente en Jesús, porque hay otros historiadores, Bartelman es uno de ellos, por ejemplo, que dice, no, el Jesús histórico opinaba cosas muy distintas de lo que los cristianos opinan hoy respecto a la vida después de la muerte, pero tú en estas grandes, buenas explicaciones que nos has dado, más bien has venido a decir, no, Jesús, seguramente lo que él creía es bastante parecido a lo que los cristianos creían, pero aún así, hubo añadidos, porque Pablo añadió otras cosas, el Apocalipsis añadió otras cosas, y ya luego incluso la patrística, supongo yo que también añadió otras cosas. Entonces, yo he dicho el núcleo ese de la división, buenos, malos, castigos eternos y todo eso, es como ha querido todo el mundo hasta el siglo XX, vamos, y XXI. claro, claro. Pero bueno, incluso después de Jesús hubo añadidos sobre los cuales podemos hablar en una futura ocasión. Entonces, lo que te propongo es que la próxima vez que hablemos, pues podemos hablar sobre qué aportó Pablo y también el libro del Apocalipsis en todo este imaginario de qué ocurriría después de la muerte. ¿Te parece? Vale. Vale, bueno, pues muy agradecido, Antonio. Y saludos a todos. luego te vuelvo a contactar para que cuadremos una nueva conversación sobre este tema. Sí, y luego me envías el vínculo. Con seguridad y con mucho gusto. Bueno, feliz noche. Igualmente a todos, saludos a todos.